Nos acompaña en esta segunda parte el diácono Raúl Valenti, miembro vitalicio de la Pastoral Carcelaria. Gracias, Raúl, por tu presencia. Mucha más presentación no necesita, ¿verdad? Miembro vitalicio de la Pastoral Carcelaria es suficiente. Raúl en todos los días. Gracias, Raúl. Vitalicio, que linda forma de decirme viejo. Bueno, vamos a seguir entonces, después de haber escuchado la exposición tan linda de Alicia. Bueno, hay algunas partes que por ahí vamos a hacer un poquito reiterativos, porque algunos temas ya se tocaron, pero lo que mejor machacar sobre algunos conceptos. Me van a disculpar que me siente, porque estoy con un problemita que me pide esto. Bueno, no hay duda de la centralidad de la palabra de Dios, ¿no? En toda la vida pastoral, en esta también. Ya lo dijo muy bien Alicia, y ahora yo les propongo que consideremos algunos rasgos, algunos aspectos de la espiritualidad de un voluntario. Vamos a hablar podríamos decir, del perfil espiritual de un voluntario de la Pastoral Carcelaria. Y hoy nos estamos refiriendo justamente a nuestra actividad pastoral, pero estas cosas que vamos a ver, a señalar, a reflexionar, en realidad corresponden a todo católico comprometido con la Iglesia de Cristo, ¿no? ¿Y qué se le pide a un voluntario en la parte de su espiritualidad para que su labor sea fecunda? Podríamos empezar diciendo que sepa ver a Cristo en el hermano encarcelado. Toda la actividad de un buen voluntario de la Pastoral Carcelaria debe presentarse, como vimos recién, en Mateo 25. Estuve preso y me viniste a visitar. Esta es la motivación espiritual que nos lleva a elegir esta obra de misericordia, que tanto repugna a la mayoría de nuestra sociedad. Es una cuestión vocacional. El Señor nos llama para esta misión. Habiendo tantas tareas pastorales, ¿por qué el Señor nos eligió para esto? Bueno, Él tendrá sus razones. Pero qué lindo responderle al Señor: aquí estoy. Habla, Señor, tu siervo escucha. Y Jesús nos llama y nos envía una gracia particular, una gracia especial para poder ver ese hermano preso como un verdadero Cristo sufriente. No vamos a ver un mono enjaulado, lo vamos a figurar para que nos admiren por nuestra audacia, nuestra valentía de ir a la cárcel, para tener algo para contar. Vamos a conmovernos con la tragedia de esa persona, de la realidad que le tocó vivir, del ámbito en que se crió, de las terribles consecuencias que derivaron en su carcelamiento. Pidamos, así mientras vamos haciendo estas reflexiones, al Señor que aprendamos a ver esta realidad como es. Aprender a ver como Jesús, ¿no? A vivir como Jesús. Dice el texto de la palabra, ¿no? Y viéndolos se conmovió porque eran como ovejas sin pastor. Otro aspecto que se le pide al voluntario, que sea de oración profunda
y de meditación diaria de la palabra, especialmente del Evangelio. ¿Para qué? Para tener los mismos sentimientos de Cristo, para conquistar, para ir imitando a Cristo, sus sentimientos. Nuestra vida como cristianos tiene que tender a asemejarnos cada vez más a Cristo, a imitarlo en su forma de actuar. ¿Cómo obraría Jesús ante esta situación? Porque a veces en la visita las cosas no se dan como soñamos, como pensamos. Tenemos que ir acomodándonos como el agua al recipiente, ¿no? Bueno, ¿cómo obraría Jesús? Imitarlo comenzando por su vida de oración. Es fundamental la vida de oración en un agente de pastoral. ¿Cómo buscaba el Señor esos momentos de soledad, de serenidad, de desierto, para hablar con su Padre? Especialmente antes o después de alguna situación importante, de algún milagro importante. Ojalá podamos mirar como Jesús, llegar a hablar como Él, también a saber callar, como Jesús callaba, ¿no? ¿Recuerdan? Durante la pasión, estaba siendo tan maltratado y el texto dice, y Jesús callaba. Aparece en Mateo 26, si lo quieren después revisar. Pidamos también al Señor, en este punto de asemejarnos a Él, que nos dé un corazón semejante al suyo. Estoy tratando de ir achicando porque algunas cosas ya se dijeron para no redundar. Pedimos también para la gente del voluntario, que interiorice la palabra de Dios y lleve la buena noticia de Jesús. Ya lo decía Alicia recién, señalando distintos puntos sobre la necesidad de llevar la vida de Dios, la vida de la palabra de Dios en nuestra tarea pastoral. Nosotros somos socorristas de la vida, socorristas de la esperanza, llevamos aire puro a la tumba, como le llaman los presos, ¿no? A la cárcel. Tenemos que llevar la alegría de vivir en Cristo. Portadores de luz, de esperanza, administradores de sonrisa, de miradas y abrazos que sanan. Vemos en las visitas cómo valoran ellos la afabilidad, ¿no? La sonrisa, el cariño, las miradas de consideración, de comprensión, los abrazos, ¿no? Bueno, en esto tenemos que enfatizar, pedirle al Señor esa virtud de la afabilidad. ¿Por qué? Porque eso lo hace sentir personas, seres humanos, no animales, bestias, lacras, como lo rotula la sociedad, y a veces también hasta sus propios familiares. Tenemos una misión hermosa que Dios nos encomendó, pero nadie da lo que no tiene. Para dar, nuestro interior debe nutrirse, principalmente con la palabra de Dios, también la vida sacramental, la vida de oración. Un padre de la Iglesia nos solía decir, cuidado, el apostolado sin vida de oración fácilmente se convierte en apostolado, ¿no? Es fundamental que lo hagamos como Dios quiere, no como nosotros se nos antoja. También el agente de pastoral tiene que ser un buen samaritano. Todos tenemos presente esa bella parábola de Lucas 10 sobre la caridad con el que sufre, con el agonizante, con el moribundo abandonado
pabellones o en los buzones. ¿Cuántos pasan de largo ante esta realidad en las puertas de las cárceles? Estoy hablando también de cristianos, ¿no?, que pasan por las cárceles. A veces uno se pregunta, al menos dirán una oración. Decíamos que tenemos que tener los mismos sentimientos y grandeza de corazón como este buen samaritano que nos presenta Jesús en la parábola. Aprovecho ahora para decirle a los que ya están trabajando en la pastoral carcelaria, gracias por esa labor de amor tan linda que hacen, ¿no? Y a los que están comenzando hoy, viniendo a este curso también, un gracias muy grande de corazón por tener un corazón sensible en un mundo de odio, de violencia, de egoísmo. Y el voluntario tiene que ser esencialmente testigo de su experiencia de Dios, ¿no? Lo señaló Alicia hace un momento. Ser testigos de la experiencia de Dios. El voluntario es un hombre de Dios. Nuestra catequesis sobre la existencia de Dios, de su amor para con todos sus hijos, no será convincente sin el testimonio de las maravillas que el Señor obró en cada uno de nosotros, en nuestra vida, su presencia en nuestra realidad. Y esa presencia de Dios en nosotros se tiene que reflejar como esos frutos del Espíritu Santo que llevemos en nuestra tarea, ¿no? Frutos de bondad, de mansedumbre, de afabilidad, de paciencia, de paz, de alegría, de mucha alegría. En definitiva, frutos de amor que se vean en nuestro ser, en nuestra persona, ¿no?, los frutos del amor de Dios. Solo quien ha experimentado un encuentro profundo con el Señor, con las tres divinas personas, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, podrá transmitir, y más que transmitir, irradiar semejante amor de Dios para con todos nosotros. Y se mencionó antes, Alicia lo hizo, la misericordia. El voluntario tiene que ser un experto en misericordia. Más que un erudito, tiene que ser un experto en la misericordia. ¿Quién de nosotros tiene que estudiar para hablar de la misericordia de Dios? ¿Quién no tuvo un encuentro con la misericordia infinita de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos levantado aliviados, consolados, revividos por la absolución de nuestros pecados? De eso se trata. Recibimos misericordia y tenemos que dar misericordia. ¿Acaso no experimentamos ese abrazo paterno de Dios misericordioso como al hijo pródigo? Nosotros somos el hijo pródigo, la oveja perdida, la Magdalena, el buen ladrón, Judas. Y Dios nos perdonó, Dios nos ha perdonado, nos ha revestido de dones, de talentos. Y a pesar de nuestras limitaciones, de nuestra miseria, nos eligió en su gran misericordia. Nos escogió para esta misión de caridad. Hemos experimentado la misericordia infinita del Padre. Tenemos que ser en nuestra tarea semanal o cuando se pueda, tenemos que ser portadores
dispensadores, embajadores de la misericordia de Dios. Y tener siempre una actitud misionera. Buscar la oveja perdida. Ir al encuentro de aquel que está más apartado, que no se arrima a nosotros cuando vamos de visita. Principalmente ese que tiene mirada hostil, rostro más endurecido. Acercarnos a él, al menos un saludo, una sonrisa, y decirle que estamos rezando por él. Tal vez podamos hasta escribir un pequeño mensaje y dejárselo para que lo lea después en la soledad. ¿Qué lo va a hacer? Y también se dijo, pero vamos a subrayarlo, el voluntario tiene que sentirse miembro, parte de la Iglesia. No somos francotiradores aislados, somos parte de un cuerpo místico de la Iglesia, cuya cabeza es Cristo. De manera que tenemos que cuidar este detalle, ¿no? Lo que representamos, la grandeza de la misión que Cristo nos encomienda. Nos respaldan en nuestra labor, además de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, la sabiduría del magisterio de la Iglesia, la sagrada tradición, las enseñanzas de tantos padres de la Iglesia, de tanta riqueza aún de personas sencillas que nos ayudaron en la formación. Nuestros mismos padres, las catequistas, los catequistas, nuestros formadores. Debemos sentirnos parte de nuestras parroquias, colaborando en la difusión de esta obra de misericordia, que no todos los sacerdotes presentan a la comunidad. Es una pena, pero falta también difundir mucho más en nuestra parroquia esta obra de misericordia. Y sentirnos orgullosos de ser miembros de la Iglesia de Cristo, sirviendo a los más necesitados. Que podamos experimentar, como lo hacía San Juan de la Cruz, que decía: oh Santa Madre Iglesia, en cuyo regazo todo lo aprendí. Bueno, podríamos seguir diciendo mucho más sobre la tarea del voluntario, pero animémonos a ir dispuestos, ¿no? A ir dispuestos sabiendo que nosotros ponemos unos pocos panes, algunos peces, y el Señor va a hacer fructificar eso, ¿no? Llevemos nuestra alegría, llevemos nuestro deseo de irradiar, de contagiar esa alegría de vivir en Cristo. Y el Señor va a hacer lo demás. Yo voy a dejarlos entonces ahora con estos pensamientos para que podamos seguir viendo otros aspectos de la tarea del voluntario de la pastoral carcelaria. Así que muchas gracias a todos y bueno, seguimos unidos en la oración y en la caridad. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Y eso, muchísimas gracias, es porque sobre todo nuestros hermanos nuestros no nos están regalando del tiempo que les sobra, sino que de todas las responsabilidades que asumen diariamente se hacen un huequito para venir a compartirnos su riqueza. Entonces tiene mucho más valor todavía esto. Cuando terminemos el encuentro de hoy,
vamos a subir al grupo de WhatsApp un PDF al que titulamos Perfil del agente de pastoral carcelaria. Podemos decir también perfil del voluntario. Y en este perfil del voluntario están como compendiadas las ideas que nos transmitieron tanto Alicia como Raúl. Y sobre esto podríamos estar días hablando, porque en realidad la riqueza está en el día a día que vamos acompañando cada visita dentro de un penal. Y ahí entonces cada uno de nosotros va también agregando su propia experiencia a este perfil del voluntario. Pero bueno, como para que al menos tengamos una idea, aquellos que todavía no han tenido la experiencia de visitar, vamos enunciando algunas reglas de oro que les decimos, porque siempre es importante, como nos decían, visitar en comunidad. Y es a la comunidad que visita con nosotros o nosotros con ellos a los que tenemos que escuchar, porque entrar a una cárcel es entrar a un lugar sagrado, que necesita de nosotros nuestra mejor disponibilidad, nuestra mayor atención y saber que es un espacio diferente a cualquier otro de los espacios que nosotros hayamos podido transitar como católicos, porque no es una sala de catequesis común, porque no es un salón de Cáritas, porque no es un voluntariado como los que acostumbramos a hacer, es distinto, tiene su riqueza propia. Y al final entonces hay unos puntos que nos gustaba compartir en voz alta para que después ustedes los puedan releer, que dice: el agente de pastoral, el voluntario de pastoral, debe creer que Jesús estuvo preso y salvó al mundo estando preso. Está en cada carcelado, en cada liberado y en cada agente penitenciario. El servicio penitenciario también es parte de nuestra misión. Cristo se hizo pequeño para venir al mundo y cada agente debe hacerse pequeño para entrar a la cárcel. Dios nos libera a todos y me salva a través de cada carcelado. Esto ya lo hemos escuchado. No quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Cada hombre puede ser sal de la tierra y luz del mundo en el lugar donde esté. Todos somos capaces de arrepentirnos, reconciliarnos y de recibir y de dar amor. Pero como agentes, como voluntarios carcelarios, debemos evitar ir a visitar una cárcel solo por curiosidad. Indagarle al interno, al preso, sobre por qué está ahí. Esa es una pregunta que nunca hacemos, que ellos la responden solamente cuando se generó con ellos o con ellas un vínculo de confianza y cuando ellos entienden que es el momento para hacerlo, que no los vamos a traicionar. Creen que es uno el que se convierte. Esto es, nosotros pensamos que vamos nosotros a llevarlos a ellos a convertirse y sin embargo somos nosotros los que en cada visita vamos convirtiendo un poquito más nuestro corazón a Jesús. Hay que evitar también creer que somos la solución, ya que solo es signo de la salvación y el amor de Dios. Que los prejuicios, la violencia, la soberbia, la indiferencia, la inconstancia,
la desorganización, los excesos, la discordia, el individualismo y la torpeza son las actitudes que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que cuidar cada palabra que decimos, cada silencio que guardamos, cada mirada, porque para ellos todo eso es muy significativo y nos perciben. Delicado en el trato sería la palabra, ¿no? Tenemos que evitar hacer alardes de las virtudes, hablar mucho de nosotros mismos y creernos iluminados. Ellos no necesitan que demos cátedras o que aconsejemos desde arriba, sino hablar de hermano a hermano. Tampoco es el momento para transferirles a ellos nuestros problemas personales. A veces caemos en el error de hacer autorreferencia. No quiere decir esto que algunas veces algún ejemplo nos sirva para iluminar el momento, pero tenemos que ser discretos también en eso. Nunca tenemos que perder la capacidad de asombro en lo que vayamos a compartir. De hecho, aquellos que tenemos la gracia de visitar semanalmente, salimos todos los encuentros asombrados por descubrir cómo Dios se manifestó en ese espacio con tanta delicadeza y en situaciones tan sencillas. Si cada uno de nosotros que hemos visitado hacemos memoria, seguramente van a aparecer muchas de esas imágenes. Y por otro lado, tenemos que evitar ser imprudentes, orgullosos, inmaduros, y para eso tenemos la comunidad. Es muy lindo el momento de entrada a las cárceles porque siempre hacemos un momento de oración comunitaria. Y en esa oración a veces aprovechamos a compartir algunos de estos detalles. Cuando vamos viendo que estamos flaqueando en alguno, delicadamente lo compartimos. Como por ejemplo, tener delicadeza en la forma de vestir cuando vamos a una cárcel. Los varones, por ejemplo, así haga 40 grados de calor, deben ir en pantalones largos. No pueden ir en bermudas como desearían. Las chicas tenemos que evitar las calzas o vestimentas que puedan ser motivo de provocación. Estas cuestiones hay que tenerlas en cuidado, ¿no? Y bueno, y díganme si me estoy olvidando de algo importante que se pueda decir para compartir con aquellos que lo están escuchando por primera vez. El vocabulario. Bien, gracias Vanessa. Mantener la confidencialidad de aquello que vemos o escuchamos. Cada hermano merece su respeto, la dignidad de la persona que decíamos hoy, ¿no? Y en eso entonces, saber que ellos van a mantener con nosotros la misma confidencialidad. Y evangelizar la entrada. El servicio penitenciario es también nuestro ámbito de evangelización. No llevándole alfajores y caramelos, queriendo, bueno, son tontos, conquistarlos, sino con otras actitudes cristianas, como decía Francisco, ¿no? Evangelizar no es como una Biblia bajo el brazo, sino que nuestras actitudes cristianas evangelizan. La generosidad, la amabilidad, con el empleado que nos recibe, es evangelización. Gracias, Padre Sergio, quien nos recuerda también que el servicio penitenciario necesita de nuestro acompañamiento y de nuestra cercanía. Ser también con ellos delicados, porque son los que nos reciben, son los que nos permiten el ingreso y a veces nosotros actuamos como que están haciendo su trabajo y sin embargo también están esperando de nosotros una sonrisa, un gracias, un permiso, como lo hacemos con cualquiera. ¿Juan? Nunca hacerle promesas. Bien. A los hermanos privados de la libertad esa es una regla de oro impresionante. Nunca tenemos que prometerles.
Ellos en realidad siempre nos piden cosas, generalmente cosas materiales o alguna cuestión personal. Entonces no podemos prometerles que se lo vamos a cumplir al encuentro siguiente, porque no siempre podemos hacerlo. Y fallarles es más grave que no poder llevar o actuar lo que ellos nos piden, ¿no? Entonces, es aconsejable cuando ellos nos hacen un pedido, por ejemplo, porque alguien necesita una vestimenta, decirle, voy a preguntar, no está a mi alcance, pero tal vez en Cáritas, vamos a ver qué se puede hacer. Lo dejamos ahí. Entonces, luego, cuando llegamos o cuando podemos hacer esa entrega, cumplimos y no nos adelantamos en la promesa. Otro también es, más o menos en esta línea, invitar, proponer, ¿qué te parece? Mejor que vamos a hacer esto. Bien, ¿cómo es tu nombre? Mario nos propone también ser delicados en esto de proponerle a los hermanos cuando estamos en el momento del encuentro, ¿no? Ya dentro de la visita, hacerle propuestas de invitación. ¿Qué te parece? ¿Querés venir? ¿Podemos hacer esto? Y no imponer. Sabemos que nuestra forma es siempre convidar a los otros de nuestra fe, nunca imponer. Es por eso que dejamos abierta la invitación para aquellos que quieran acercarse a la ronda. Bueno, hasta acá muchas gracias. Le damos la palabra al padre Fernando, nuestro delegado del obispo, que no se dijo todavía. Pensaba a lo largo de todo el encuentro, primero con Alicia, luego con Raúl y ahora con Mercedes, solo para compartirles esto como, no sé si como cierre, pero hace poco tuve que visitar a un preso que hacía unos 2 años que no veía. Y en el encuentro, el preso no sabía que yo lo iba a ver. Estaba en esa cárcel por otro motivo y dije, bueno, aprovecho y veo también a esta persona. Y en el encuentro con este preso que ya lleva más de la mitad de su condena cumplida, en un momento me dijo, nos pusimos a hablar y él me dijo, cuando yo estaba afuera pensaba que tenía que visitar a los presos. Y la verdad, dice, yo no recuerdo si alguna vez lo pude concretar. Yo le doy gracias a Dios por estar preso en este momento, porque cuando estaba afuera pensaba que tenía que visitar a los presos y Dios me regaló algo más grande, convertirme en preso. Convertirme en preso. Claro que uno podría encontrar en esta expresión un montón de razones, también desde la psicología, para justificar la expresión. Pero desde nuestra fe, con lo que Alicia nos compartió, con lo que Raúl nos compartió, con las cuestiones prácticas que Mercedes acaba de compartir, nosotros podemos afirmar de que Dios está presente en la cárcel, porque la afirmación de esta persona es producto no de los motivos por los cuales está cumpliendo condena, es producto de la acción de Dios en su vida.
y en su corazón. Dios me concedió algo más grande que visitar a un preso, convertirme en preso, vivir en prisión. Y yo le doy gracias a Dios de vivir ahora esta etapa de mi vida en prisión. Claro que para entrar en este misterio es necesario hacerlo como Moisés ante la zarza ardiente, con pies descalzos. Y, como se dijo ya, con corazón abierto al asombro, ¿no? No al asombro de la sorpresa que ocasiona abrir un paquete de regalos, sino asombro en el ámbito del estupor de cuando Dios se nos manifiesta. Yo fui a la cárcel a visitar, a hacer una visita a otro preso y aproveché para visitar a este. Y Dios me habló a través de este. Yo no sé si en su situación, mientras yo pensaba, y esto es personal, yo no sé, pensaba mientras lo escuchaba, si en su condición y en su situación yo podría estar pensando lo mismo. No sé, me parece que no. Me parece que no. Bien, para respetar los tiempos, algunas cuestiones prácticas. Mercedes les dijo que les van a compartir en el grupo de WhatsApp el material que ella les acaba de compartir. No sé si Alicia, el material también se puede compartir, el PowerPoint. También van a recibir en el grupo de WhatsApp una entrevista a la doctora Jimena Monsalve, que es la expositora del próximo miércoles. La entrevista es como una introducción para que podamos conocer un poquito más a la persona que nos va a acompañar la próxima semana. La entrevista no habla de lo que la doctora va a explayar, de lo que se va a explayar el próximo miércoles. Nos ayuda a saber quién es, ¿sí? Menciona un par de cosas. Una cuestión práctica para el próximo miércoles. Como necesitamos, el próximo miércoles la exposición de la doctora Monsalve va a ser por Zoom, porque la doctora vive en Buenos Aires, hoy está en Córdoba, visitando la cárcel de Bauer. Es jueza de ejecución penal federal, con lo cual está permanentemente viajando. Y la catequesis de la doctora va a ser por Zoom. Con lo cual tenemos que hacer algunas pruebas técnicas aquí en la parroquia, si lo vamos a hacer aquí a donde estamos ahora o en en una de las salas multimedia que tiene la escuela parroquial. Por eso, como cuestión práctica, si podemos hacer el esfuerzo para aprovechar bien el tiempo, nos vamos a convocar aquí mismo en la puerta de estos salones, pero si tenemos que hacerlo en la sala multimedia de la escuela, vamos a entrar por el portón de donde están los vehículos, entiendo yo ahora, ¿verdad? No he visto, ¿sí? Donde están guardados los vehículos. Con lo cual, les pediría si podemos llegar unos minutos antes de las 7 menos cuarto, como para que a las 7 podamos arrancar y aprovechar al máximo. Entiendo que la doctora además va a invitar a otra persona, me parece que de Neuquén o de Chubut, a participar en la misma conferencia. Esto es una cuestión netamente práctica. Nos convocamos aquí adelante, pero puede ser que los organizadores nos digan, en vez de entrar al salón que estamos ahora, el salón parroquial, vamos a ir a la sala multimedia de la escuela secundaria, y es en otro sector. Para agilizar todo esto y a las 7 comenzar, sugiero llegar un rato antes. ¿Sí? Me parece que nada más, ninguna otra indicación. ¿Mecha? ¿Una indicación más? Bueno, por último agradecerle a las personas que se han podido sumar por Facebook para
para que se sigan animando a sumarse de esta manera y poder ser parte de este curso. Y también desde el fondo que hicieron los hermanos que hicieron las inscripciones y asistencia, nos piden que aquellas personas que llegaron hoy sin haberse inscrito previamente, solo dieron su nombre, que por favor, para el miércoles que viene, traigan anotado en un papelito sus datos como dirección, teléfono celular, que es lo más importante, ocupación, correo electrónico y parroquia o movimiento al que pertenecen. Si se olvidan de algún elemento, de alguno de estos puntos, no se preocupen, pueden buscar el flyer del curso y consultar a los teléfonos celulares que ahí figuran de Flor y Bati. A las personas que nos acompañan o que están realizando esta formación virtualmente vía Facebook, la conferencia de la próxima semana, que para nosotros va a ser por Zoom, las pruebas técnicas que necesitamos despejar en estos días y el lugar a donde se va a realizar tiene que ver con eso. Lo van a poder ver directamente en la proyección que se está ahora realizando en el Facebook Live, creo que se dice. Muy bien, hacemos una oración. Sí, Walter. Hay gente que llegó y no entendió bien la calle. Acá es una Bien. Para las personas que llegan a esta parroquia, en esta zona de la ciudad, creo que debe ser la única, la numeración se repite por 10 cuadras y cambia la letra, por lo cual algunos deben haber tenido dificultad para llegar, seguramente ustedes. Esta es la calle Omar Carrasco 4570E. Si ustedes lo ponen en el Google Maps, los lleva 10 cuadras más allá o 10 cuadras más acá y no los trae. Entonces, o se pone Parroquia Santa Teresita o deben poner en el Google Omar Carrasco 4570E entre Coronel Arnold y Comodoro Rivadavia. Y como referencia estamos a 2 cuadras de Uriburu y Lagos, de la intersección de estas dos avenidas, Uriburu y Lagos, ¿sí? Es una cuestión urbanística que no sé a quién le tenemos que agradecer la letra en la numeración. Hacemos una oración para concluir. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido de tus manos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Que por intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, nuestra Madre y Fundadora, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre su familia, sus seres queridos, sobre aquellos que se quedaron en casa, sobre aquellos que nos esperan, especialmente aquellos que están solos, enfermos o viven tristes, la bendición del buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Muchas gracias.